Un privilegio tenerles entre nosotros. Si no hemos tenido la oportunidad de conocernos anteriormente, mi nombre es Vidal y tengo la oportunidad de estar con ustedes entre domingo tras domingo tras domingo, y en algunas ocasiones tenemos algunos, obviamente, predicadores invitados, pero típicamente aquí es donde estamos y esto es lo que hacemos semana tras semana. Cuando pienso en el mes de enero, este es mi tercer enero en First Baptist de FAR. Hace 3 eneros el Señor me concedió iniciar este peregrinar, donde ahora estamos sirviendo como pastores. Y cuando iniciamos hace 3 años, iniciamos con un entendimiento o una manera de acercarnos a la iglesia, porque hace 3 años la iglesia me llamó como en el papel de lo que se le llama interino. No me llamaron como el pastor titular, era simplemente parte de un periodo transitorio. Y para mí fue una oportunidad en la cual yo simplemente pensé o decidí que la iglesia necesitaba retomar o reaceptar la esencia de lo que es la iglesia. Una cuestión de identidad, una cuestión de saber quiénes somos y para qué existimos. Entonces, ese primer enero del 2013, que es el primer enero que estuve aquí, es cuando hicimos esa trayectoria. El enero pasado del 2014 y luego 2015 igual, y ahora obviamente este es el que iniciamos en el 2016, y cada enero hacemos lo que en inglés se le llamaría State of the Union. Allá en México, si no me equivoco, es el 1 de noviembre cuando se tiene el informe presidencial, donde se da ese panorama completo de lo que es un reporte de parte del líder, un reporte de parte de hacia dónde va, obviamente, o esperanzadamente, el país. Como iglesia lo hacemos cada enero. Entonces, lo que ven en la pantalla o lo que ven impreso en sus boletines es lo que vamos a hacer por las próximas 5 semanas, básicamente, que es esta serie o esta conversación de lo que es la iglesia local. Queremos invitarles a que por favor abran sus Biblias, si acaso tienen una Biblia, en el libro de Mateo capítulo 16. Ahora, una de las cosas que suceden inevitablemente cuando pensamos en la iglesia es que todos sin excepción pensamos o vemos la iglesia o la hemos experimentado con ideas preconcebidas. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, como nativo de otro país, no de esta nación de Estados Unidos, todos sin excepción, y sobre todo por la cercanía fronteriza con nuestro país y mi país específicamente naciendo en México, tuve ideas preconcebidas de Estados Unidos. Desde lugares que veía uno en películas. En aquel tiempo, en aquellos años, no existía la tecnología que lo hace tan accesible la experiencia de otros países, pero creciendo yo tengo el recuerdo de por primera vez venir a la frontera, no a Estados Unidos, a la frontera, porque tengo un tío que vive en Matamoros, y recuerdo que vinimos yo tenía como unos 8 años de edad, y recuerdo que lo visitamos. Y en esa ocasión en particular no nos quedamos en su casa. Yo no recuerdo porque yo tenía como 8 años. Nos quedamos en un hotel en Matamoros. Nunca he visitado Estados Unidos, no tenía pasaporte. Y cuando nos quedamos en ese hotel, yo tengo presente porque nos compraron unos patines. Y es lo que recuerdo de esa experiencia de Matamoros: patines y una televisión a colores. Wow, a colores, televisión a colores, es lo que recuerdo. Pero estando en el tercer piso del hotel, tengo bien presente que yo veía la ventana y veía un asta con una bandera americana. El hotel estaba cerca de lo que viene siendo la franja fronteriza, y yo veía esa asta y yo veía esa bandera, y es todo lo que contemplé. Y de ahí de regreso a casa. Si ustedes aplanan al cassette o al tocacintas y lo avientan hacia adelante un poco, ya en el 88, 89, podemos obtener pasaportes y visas, y por primera vez vinimos a Estados Unidos como familia. Y al venir, yo no sé si ustedes han estado en Brownsville, pero cruzando por Matamoros hacia Brownsville, la calle que típicamente uno atraviesa es la calle el Boulevard Internacional, es la que uno atraviesa. Y cuando pasamos por esa calle, cuando atravesamos por ahí, al atravesar la calle, yo tengo bien presente porque en los 80s, 88, 89, el Expressway, que es el 83, que corre de Laredo hacia Brownsville, se acababa ahí en el Boulevard Internacional. Ahí se acababa el Expressway. Y tengo presente porque cuando
Atravesé por primera vez, íbamos manejando y cuando llegamos ahí a esa intersección, recuerdo haber visto en mi izquierda un letrero grande, verde, grandote que decía Harlingen. Y en mi mente yo decía, un día yo voy a ir a Harlingen. Y era el sueño de un día ir a Harlingen, porque todo lo que conocía era Brownsville. Pasa un año aproximadamente y al año aproximadamente el Señor me concede entrar a una academia bautista en Harlingen y llego a Harlingen por primera vez. Recuerdo la emoción de ir a Harlingen y estar en la escuela y recién llegué ahí y empecé a trabajar con una iglesia de Harlingen que se llama la Iglesia Bautista Los Vecinos. Y cuando empecé a trabajar con los jóvenes ahí, recuerdo que los líderes de los jóvenes hicieron un comentario y ese comentario fue que ese verano, que viene siendo el verano del 91, yo llegué en el 90, para el 91, iban a ir o iban a hacer un viaje a Corpus Christi. Ahora, para los que tenemos un poquito de trasfondo con pasaportes y con visas, ustedes saben que para atravesar lo que es esa línea fronteriza y pasar esa área donde está lo que le llaman el checkpoint, hay que sacar un permiso extra para poder adentrarnos. Entonces, para mí esta cuestión de Corpus Christi era toda una emoción, porque lo que íbamos a ir a hacer a Corpus Christi es íbamos a un concierto cristiano de un cantante que obviamente ya no está en el mundo de la farándula, pero su nombre es Carmen. Este es el año de 1991, Carmen. Y recuerdo cuando fuimos a Corpus Christi y para mí fue el sueño de que finalmente salía del valle para conocer realmente la nación de Estados Unidos. Todos sin excepción tenemos ideas preconcebidas. Cuando se trata de la iglesia no es excepción. Crecimos en la iglesia o tal vez es la primera vez que estamos en la iglesia o estamos tratando de regresar a la iglesia y venimos con ideas preconcebidas. Esas ideas preconcebidas no son necesariamente malas, pero son filtros a través de cómo vemos la experiencia de ello. Hemos pasado 18 años como matrimonio, mi esposa y yo, y este julio pasado tuvimos la oportunidad de celebrar nuestro aniversario yendo a Las Vegas por primera vez. Ninguno de los dos habíamos ido a Vegas anteriormente. Les iba a poner fotos de Las Vegas, pero mejor no, porque luego me meten problemas. No, no es cierto, nada pasó en Las Vegas. Pero una cosa que hicimos estando en Vegas, que fue hermosa la experiencia, es que tuvimos la oportunidad de visitar el Grand Canyon. Y el Grand Canyon lo visitamos no manejando, volamos. Fue parte del regalo que nos dieron para ir a Las Vegas. Y volamos de Vegas al Grand Canyon, 45 minutos de vuelo en helicóptero. Y yo recuerdo cuando subimos, obviamente, otra vez, nunca he estado en el Grand Canyon, mucha gente lo ha visitado, e inclusive cuando andábamos ahí volando sobre él, ahí se ve toda la gente que está tomando fotos y los lugares donde la gente llega y maneja y están las vistas panorámicas. Recuerdo que cuando íbamos, obviamente yo iba preparado con mi teléfono y mi cámara y todo, llegó un momento en el cual dije, ¿por qué estoy tomando fotos? Las fotos nunca le van a hacer justicia a la experiencia de visitar este lugar, ¿verdad? Porque es obvio, o sea, estás limitado con fotos. Cualquiera puede hacer Google el Grand Canyon y ver las fotos, pero hasta que estás ahí, hasta que lo experimentas. Lo mismo sucede con la iglesia. En cuestión de la iglesia, podemos hablar de ella, podemos hablar de los deseos que tenemos de ir a ella, podemos hablar de cómo crecimos en la iglesia y ahora no estamos en la iglesia, podemos hablar de cómo los hijos que crecieron en la iglesia ya no quieren ir a la iglesia, podemos hablar de un montón de cosas, ideas preconcebidas, pero lo que queremos hacer esta mañana y lo que queremos hacer por las próximas 5 semanas es hablar de lo que Cristo dijo de su iglesia. ¿Por qué? Bueno, varias razones. En mi experiencia de viajar a diferentes partes del mundo y en mis 43 años de vida que tengo y varios de pastor ya, me he dado cuenta de un fenómeno. No he encontrado una sola persona que esté en contra de Cristo, de la persona de Jesús. La mayoría de la gente no rechaza a la persona de Jesús, no lo verán como salvador de sus vidas, pero o sea, en otras palabras, ven a Jesús como un buen hombre, como un buen filósofo, como un buen maestro, como un buen rabino. Pero el problema de la mayoría de la gente tiene, no es con Jesús. ¿Con quién la tiene? Con la esposa de Jesús, que viene siendo ¿quién? La iglesia. Entonces, la misma gente que en un momento dado te acepta a Cristo, te dice que sí a Cristo, habla de Cristo positivamente, se ponen playeras, se ponen crucifijos, en fin, tienen esta actitud positiva para con Cristo, es la misma gente que en un momento dado no puede ver la iglesia, porque tuvieron una experiencia negativa en la iglesia, porque no la ven relevante en sus vidas, por diferentes razones. La razón que tenemos que hablar acerca de lo que Cristo dijo de su iglesia tiene que ver porque no podemos separar a la persona de Cristo de la iglesia.
Inclusive cuando ustedes piensan y cuando ustedes ven esta foto de mi esposa y yo, literalmente si ustedes tienen algún problema con mi esposa, lo van a tener conmigo. Si tienen un problema con mis hijos, lo van a tener conmigo. Inclusive nada trae más gozo a mi vida cuando alguien es bondadoso o dadivoso con mi esposa, inclusive más que conmigo, porque obviamente somos uno o debemos de ser uno. Bueno, la misma experiencia sucede con la iglesia y es por eso que necesitamos hablar estas próximas semanas acerca de este concepto. Una de las razones por qué quiero que hablemos de esto otra vez, pensando en lo que hemos hablado y lo hablamos el mes de diciembre, y si no estuvieron aquí, en la hojita que está dentro de sus boletines, ahí está una página de internet que quiero que usen y eventualmente puedan ustedes considerar esto. Pero yo les mencioné en el mes de diciembre acerca de, y ya se están acabando, así es que ya no hay muchos, pero les hablé acerca del pretzel. Porque el pretzel es lo que en mi mente simboliza o ejemplifica esta cuestión de la Trinidad, 3 hoyos en uno, y es un misterio, pero todo lo que estoy diciendo es esto, que toda persona que tiene una idea preconcebida o construye una idea preconcebida negativa de la iglesia, inevitablemente la hace también de Cristo. No puedes decir que rechazas la iglesia pero amas a Cristo. No puedes decir que tú oras a Dios, que has aceptado a Cristo y no puedes tener una relación con la iglesia. No los podemos divorciar. E inclusive cuando hablo de ideas preconcebidas, y eso también lo hice en el mes de enero, no solamente hablando del pretzel, pero muchos de ustedes obviamente recuerdan mi historia, que al no ser nativo de este país, yo batallé mucho al principio con esto, porque esta bebida me sabía a medicina cuando llegué. Y literalmente no la podía ni siquiera oler, pero ahora obviamente somos muy buenos amigos y el reto es no tomar tanto de esto. Entonces, ideas preconcebidas que tenemos. La palabra de Dios obviamente nos dice claramente qué es lo que Cristo piensa de su iglesia. Vean cómo les escribe en Mateo capítulo 16, versículo 18. Saquen sus hojitas para que puedan llenar ahí algunas cosas conmigo, pero escuchen lo que está diciendo. Yo te digo, Jesús hablando, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra es que yo edificaré mi iglesia, dice él. Y termina concluyendo el versículo: las puertas del reino de la muerte o del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Es lo que Cristo dice de él. Lo que quiero que nos enfoquemos esta mañana es en esta frase basada en este versículo, en que él la va a edificar. Si podemos llevarnos esta mañana este principio, Cristo es quien edifica la iglesia. Inclusive yo quiero crear este argumento y quiero crear esta conversación esta mañana porque la tendencia es que la persona, escuchen esto, la persona que tiene ideas preconcebidas, así como lo he explicado, de la iglesia, y todos la tenemos, la persona que en un momento dado se confunde de su papel en la iglesia, mi oración es que nadie salga de este lugar pensando que es trabajo de nosotros edificar la iglesia. El trabajo de nosotros es simplemente crear el ambiente o posicionarnos donde su espíritu pueda edificarla. Inclusive yo he dicho esto anteriormente, lo voy a decir una vez más. Como padres tenemos 3 hijos, tenemos una hija de 17 años, una hija de 15 años y un hijo de 13 años. En los 17 años de la vida de nuestra hija mayor, en los 15 años de Rebeca, en los 13 años de Josué, nunca nos hemos levantado. En 17, 15 y 13 años nunca nos hemos levantado una mañana pidiéndole a nuestros hijos que crezcan. ¿Por qué? Porque todo hijo que es saludable, ¿qué le pasa? Por naturaleza, crece, ¿verdad? El crecimiento es producto de salud. Entonces, cuando pensamos en la iglesia, en la familia, en el ser humano, si no hay crecimiento en la familia, si hay un estancamiento en el matrimonio, el problema no es el individuo, el problema no es que tenemos conflicto, el problema es que no somos saludables. Ese es el problema. No tenemos una relación saludable como iglesia. Si la iglesia no está creciendo, no es porque Cristo no la esté edificando, es porque la iglesia está compuesta de personas o de familias que no somos saludables, y al no ser saludables en nuestra relación, en nuestra comunión, en la manera en que vivimos, obviamente eso repercute en la organización o en el organismo que estamos representando. Entonces el punto aquí es que la promesa es que Cristo la va a edificar. Ahora, esta edificación de la iglesia, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Esta edificación de la iglesia obviamente no sucede sin retos. Cuando pensamos en la iglesia o cuando pensamos en la experiencia de una iglesia, no sucede sin retos. Inclusive la persona de Jesús va a ser retada en este tiempo.
Este es Mateo capítulo 16 y estamos acercándonos ya al anunciamiento. Este capítulo está enfocado en la persona de Cristo. Luego habla acerca de las personas del Nuevo Testamento, que es la iglesia, lo vamos a hablar más adelante. Y luego al final en este capítulo habla de su resurrección. Entonces, estas tres áreas que está hablando de Jesús obviamente van a ser dadas o presentadas porque había un reto o un desacuerdo en cómo la gente lo veía. De tal manera que si ustedes van al versículo 1 del mismo capítulo, vean lo que dice. Vean el reto de cómo esta gente no veían a Cristo como el edificador, se veían a sí mismos como edificadores. Ellos decían, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús. Escuchen esto. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús. ¿Y se acercaron para qué? Se acercaron para ponerlo a prueba. They wanted to test Jesus. Ponerlo a prueba de tal manera que le pidieron que les mostrara a ellos, fariseos y saduceos, que Cristo les mostrara a ellos, ¿qué cosa? Una señal del cielo. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿sí? Esta gente venía a Jesús no para aprender, no para seguirle, no para hacer un compromiso con él, porque habían hecho un divorcio, habían creado una separación que muchos tenemos la tendencia a hacer, de decir, es que yo acepté a Cristo, es que yo oro a Cristo, es que yo creo en Dios, nada más que la cuestión de la iglesia, es así, no sé, porque puros hipócritas, la última vez que fui a una iglesia me fue mal, yo tengo un tío que es pastor y sacamos, ¿sí me explico? Sacamos la historia. Sí, esta gente estaba haciendo eso, había una separación de ello, de tal manera que se acercan con un propósito. El propósito es para destrucción. La prueba, lo que estaban ellos hablando es que querían destruir a Cristo. ¿Por qué? Bueno, vuelvo a lo mismo, porque hasta cierta manera sucedió lo que sucedió conmigo con el Dr. Pepper. Ideas preconcebidas. Yo vi el Dr. Pepper cuando llegué hace 25 años y yo dije, esto no es bueno, esto sabe feo. Entonces tenían una idea preconcebida con Cristo de que ellos, fariseos y saduceos, sabían en su mente lo que un Mesías debió de haber sido. Ellos tenían en su corazón ya una idea preconcebida de cómo debería ser el caudillo de los judíos, el que iba a restaurar el reino. Y cuando ven el prototipo, cuando van a Facebook y ven el profile de Cristo y ven que los amigos de Jesús en Facebook son personas que en un momento dado no entraban en ese prototipo, empezaron a buscar maneras de destruir a Jesús. De tal manera que esos hombres se pusieron en una condición sin salida. Es lo que en inglés llamaríamos no win situation. ¿Alguna vez has estado en esa situación? Sí, porque aquí es donde quiero que dialoguemos por los próximos minutos porque esto es importante. Sí, cuando ellos se acercan a Jesús y Jesús ve la intención de sus corazones, vean lo que sucede. El versículo 4, Jesús responde y les dice esto. Ellos están pidiendo una señal de Jesús. Están diciendo, convéncenos de que tú eres. Porque en nuestra mente ya sabemos que tú no eres realmente el Salvador del mundo. En nuestra mente sabemos que tú eres un impostor. Eventualmente estos hombres, ¿qué van a hacer con Cristo? Lo van a crucificar, ¿verdad? Van a actuar, van a poner en acción lo que han estado pensando o creyendo. De tal manera que Jesús responde y dice, esta generación, ¿cómo los describe a ellos? Malvada y adúltera. La palabra adúltero en este contexto se refiere a una generación incrédula, una generación que se ha propuesto, que no es por accidente, se han propuesto no creer en Jesús. Es lo que está diciendo, de que no importa qué tantas señales les dé, inclusive aquí la ironía de esto es que Jesús ya tiene tiempo haciendo sus milagros, su ministerio, tiene tiempo ejerciendo su llamado como el Mesías del mundo, y todas las cosas que Jesús ha hecho, por favor escuchen esto, todo lo que Jesús ha hecho hasta este punto ha sido el cumplimiento de lo que esta misma gente conocían, que es el Antiguo Testamento. Estos saduceos y fariseos conocían la ley, conocían lo que la Biblia decía en el Antiguo Testamento, y Jesús ha venido cumpliendo cada una de ellas. Y Jesús está diciendo, yo les he cumplido lo que ustedes ya saben y aún así me han rechazado. ¿Han estado en una situación en la cual obviamente pedimos que el Señor haga algo por nosotros y como que sentimos que no lo cumple? ¿Cuántas veces hemos venido ante Dios pidiendo que Él responda a algo cuando el Señor está diciendo, es que ya lo he hecho, es que te he dado todo y aún así te ves o te sientes insatisfecho? Si Jesús dice, son una generación malvada, son una generación adúltera porque buscan una señal milagrosa, de tal manera que dice Él, pero no se les dará más señal que la de Jonás. ¿Alguien recuerda la historia de Jonás en el Antiguo Testamento?
Y yo sé que suena medio fantasioso porque eso de que se lo come la ballena o lo que del gran pez. Aquí está el punto de la historia. ¿Cuántos días duró Jonás en el vientre de este animal? ¿Cuántos días va a durar Jesús en el vientre de la tumba? Es la analogía. Está diciendo Jesús: hey, la única señal que van a recibir es la señal que un día me van a ver siendo enjuiciado, me van a ver siendo ejecutado, me van a ver siendo sepultado y me van a ver un día siendo resucitado. Y entonces dice la Biblia que Jesús los dejó y se fue. Sí, yo les quiero invitar esta mañana a que piensen por un momento, porque una generación que busca a Dios con ideas preconcebidas, en lugar de acercarnos a Dios literalmente creyendo que Él tiene la habilidad de satisfacernos, es una generación que va a ser etiquetada como malvada y adúltera. Inclusive uno de los ejemplos que yo les pondría así rápidamente es Génesis. En el libro de Génesis la Biblia dice esto. La Biblia dice que Adán caminaba en la presencia de Dios, que caminaba en la quietud de la mañana. Y la Biblia dice esto, que Adán, cuando el pecado no existía, Adán, cuando escuchaba la voz de Dios y conversaba con Dios cara a cara, Adán, cuando vivía en la armonía de ese huerto, Adán, cuando él vivía en completa obediencia, y el Señor le da la asignatura de poder él darle nombre a todos los animales. Escuchen esto. Yo literalmente creo que Adán empezó a ver ciertos patrones, de decir el señor elefante, la señora elefante, el señor oso hormiguero, la señora oso hormiguero, el señor canguro, la señora canguro, el señor conejo, la señora conejo y un montón de conejitos, porque tiene muchos. En fin, ese patrón, yo pienso que Dios, esto lo estoy leyendo entre líneas, yo pienso que Dios le está dando la habilidad de que vea que él, en un mundo perfecto con Dios, relación con Dios, Adán tenía necesidad de algo que él no sabía que la tenía. ¿Qué es lo que sucede? Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Lo pone a dormir. ¿Qué sucede? Al despertar, wow. En otras palabras, aquí es el punto. Lo que encontramos con Dios es que acercarnos a Dios implica el entender que yo no busco a Dios. Por favor, escuchen esto. Yo no busco a Dios porque yo sé lo que necesito, solamente necesito que alguien, un ser supremo, me lo dé. No podemos hacer eso. Eso es lo que hacían estos hombres. Por eso ellos tenían su idea preconcebida de quién Jesús era. Y como Jesús no llenaba los requisitos de ellos, Jesús era un falso profeta. Inclusive observen la conversación de Jesús con Satanás en el Evangelio de Lucas. Estando Jesús por 40 días en el desierto orando y ayunando, ¿qué hace Satanás? Satanás se le acerca con 3 tentaciones y cada una de ellas tiene que ver con señales. ¿Me explico? Entonces, piensen por un momento cómo es que en un momento dado nosotros cometemos el mismo error, de que nos acercamos a Dios simplemente para pedirle lo que nosotros pensamos que sabemos, sin entender que la relación con Cristo y con su iglesia, aunque Dios ya es un Padre y lo hemos cantado, lo cantamos ahorita, el último de los cantos que entonamos tiene que ver con esa actitud de Padre. Si Cristo tiene la habilidad de suplir necesidades que nosotros no sabemos que tenemos. Inclusive toda persona que se acerca a Dios pensando que yo ya sé lo que necesito, y si Cristo no hace lo que yo pienso, terminamos desilusionados. Eso explica por qué como mujeres pensamos que nuestra identidad está en el hombre, o en el esposo, o en el ex esposo. Como hombres pensamos que nuestra identidad, nuestra satisfacción está, y empezamos a dar las razones. Y tiene que estar en Cristo, tiene que estar en la persona de Jesús, porque Jesús dice: la única señal es la de la resurrección, de la cual quiero que pongan esto. Toda generación tenemos preguntas, pero nuestras preguntas no pueden excusar nuestra transformación o nuestra esencia, el carácter. El problema con esta generación que estamos leyendo no eran sus preguntas, no era la necesidad que tenían de un caudillo que los liberara del gobierno romano. Eso era legítimo. Inclusive lean el libro de Hechos, y cuando Jesús está por ascender al cielo, los mismos discípulos le preguntan y le dicen: ¿restaurarás tu reino ahora? ¿Cuándo lo vas a restaurar? ¿Y qué responde Jesús? No les toca a vosotros saber las sazones del tiempo. En otras palabras, la necesidad es legítima. La necesidad que tú tienes esta mañana es legítima, pero esa necesidad legítima no puede excusar la falta de transformación de tu esencia.
Entender que literalmente nuestra vida fue creada para una relación con Dios a través de la iglesia. No puedes estar en este lugar diciendo, mientras la iglesia supla mis necesidades, mientras yo encuentre un lugar donde experimente paz, donde tenga personas que oren por mí simplemente, y más vale que se cumpla lo que estamos orando. Si no puede ser de esa manera, inclusive la conversación se va un poquito más. Aquí es donde yo, y otra vez, si esta mañana tú estás aquí y estás cuestionando lo que digo, o tal vez estás aquí y estás pensando, ¿cómo le hago con mi hijo que antes creía, ahora ya no cree? ¿Cómo le hago con mi hijo que dice que es cristiano pero no va a una iglesia? ¿Cómo le hago con mi esposo, con mi esposa, con mis tíos que piensan que son cristianos pero no? ¿Sí me explico? ¿Cómo le hacemos? Escuchen lo que voy a decir. La veracidad de la Biblia, a mí me encanta la palabra de Dios, porque la veracidad de la Biblia, si ustedes observan la historia, en la historia de la Biblia, las narrativas, la Biblia te presenta todo lo bueno, lo malo y lo desastroso de los mismos personajes de la Biblia. En otras palabras, si yo estoy tratando de crear una religión, si yo estuviera tratando de crear un movimiento, yo probablemente, el día de ayer mi hijo jugó su primer juego de básquetbol de la temporada y jugó y ustedes saben, es un juego de básquetbol, y yo puse en los medios sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, puse un video donde él jugó muy bien. Pero ustedes hubieran estado en el juego, mi hijo hizo muchos errores en el juego, nada más que esos no los puse. Es obvio, ¿verdad? Entonces, piensen en esto, la Biblia no hizo eso. La Biblia te enseña lo malo de las personas que nosotros llamamos los héroes de la palabra de Dios. Porque si ustedes leen los versículos que siguen, y específicamente, acabo de leer el 4, van al 5, Jesús ahora, después de que está con ellos, que es confrontado con los fariseos y saduceos, entabla una relación con sus discípulos y empiezan a caminar. Y en su caminar, dice la Biblia, que Jesús les dice lo siguiente. Vean cómo habla con sus discípulos. Tengan cuidado, sus discípulos. Les advirtió Jesús. Eviten ¿qué es la palabra? Levadura. En inglés es la palabra yeast, que es lo que infla el pan, ¿verdad? Le da esa habilidad de inflarse. La levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora, en este lenguaje, los discípulos, no vamos a leerlo porque no tenemos tiempo, pero la historia va donde los discípulos se quedan así como que, wow, se nos olvidó comprar pan. Entonces, entre ellos están hablando y dicen, oye, ¿qué onda? Pues que no trajimos nada para comer. Por eso nos está diciendo que tengamos cuidado con la levadura. Y Jesús, obviamente, va a escuchar y voltea y les dice, ustedes, hombres de poca fe. No estoy hablando, inclusive lean los versículos. En los versículos dice Jesús, ustedes atestiguaron cuando alimenté a los 4,000, cuando alimenté a los 5,000. No palabras, el punto aquí no es pan. ¿Qué es el punto? El punto aquí es de que no se dejen infectar, no permitan que los lentes culturales, los lentes de estas religiones, sean los filtros a través de los cuales ustedes me vean a mí. E inclusive Jesús, aunque lo va a decir más adelante, les va a advertir, hey, de aquí en adelante, lo que tengo que anunciar una y otra vez, lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí? El versículo que leímos al principio, versículo 18 del capítulo 16, cuando dice tú eres Pedro y sobre esta roca o esta piedra edificaré mi iglesia. En los siguientes versículos que vamos más adelante es cuando Pedro le dice, no permitiré que te crucifiquen. ¿Y qué le dice Jesús? Get behind me, Satan. Al mismo Pedro que exaltó es el mismo Pedro que le llama a él Satanás. Entonces, observen ese contraste que estamos hablando, porque se van a dejar influenciar por esas cosas. Lo que quiero que entendamos esta mañana es lo siguiente, porque tenemos que concluir ahora. Conforme nos acercamos a la persona de Jesús, conforme inevitablemente traemos esos lentes culturales, y yo estoy consciente que venimos por diferentes razones y no estoy en contra porque estás aquí esta mañana. Lo único que estoy en contra o estaría en contra es si no abrazamos primeramente lo que dice el dueño, el patrón, el jefe de este lugar, Cristo, y ponemos nuestra propia agenda primero. Sí, ya lo leímos. Eso es de lo que estoy en contra. Eso que estamos diciendo es que va a ser probado. Porque miren, si ustedes estuvieron aquí en el culto del jueves antepasado, que fue el culto de Nochebuena, el 24, si ustedes estuvieron aquí, yo les mostré esto. Y yo les dije el 24 que esta foto que está enfrente de ustedes, yo la encontré en varios perfiles de los medios sociales. Y los medios sociales a mí me afectan mucho cuando yo leo lo que la gente pone. Me afecta y trato de no leerlo más. Si ustedes observan mis medios sociales, yo nunca hago like a nada, yo nunca respondo. Es muy difícil que yo responda a los comentarios de la gente, porque esa foto dice
yo me encontraba, ¿qué es la palabra drowning? ¿Me estaba qué? Hundiendo. Dice, me estaba hundiendo en mi pecado. Y dice, pero Cristo me salvó. Y yo les dije el 24, yo les dije, esto no es el evangelio. Esta es una prueba de los lentes culturales y de los lentes prefabricados cuando nos acercamos a Cristo, ¿sí? Y la razón que digo esto es porque observen lo que les voy a decir. La experiencia de acercarnos a Cristo y cómo nos encontramos con Él, por favor escúchenme, va a determinar cómo vivimos con Él el resto de la vida. Entonces, si ustedes están aquí y ustedes piensan que todo lo que necesitan es que Dios les mande la escalera, porque como ustedes son los que tienen la urgencia, yo tengo la urgencia de buscar a Dios porque ya sé lo que es vivir sin Dios, entonces ahora quiero buscar a Dios, todo lo que tengo que hacer es subir la escalera. El problema con eso es, bueno, varios problemas. Aquí está otro problema. Esta es la segunda foto que les puse el 24. Entonces no es tanto que yo tenga la habilidad de subir, pero ahora es la cuestión de que si observan la mano está por debajo del agua, ya no tiene la habilidad de estar fuera del agua, ¿verdad? Entonces ahora la persona, o en este caso la figura o la imagen de Dios, está buscándote porque tú y yo estamos hundidos en pecado. Ese no es el evangelio de Dios. Escuchen lo que les voy a decir. El evangelio de Dios es que tú y yo literalmente estábamos muertos. Una persona muerta no echa blu, 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 burburitas debajo del agua. ¿Ah? ¿Todos conmigo? Una persona muerta no tiene la habilidad de extender su mano. Una persona muerta, de acuerdo a lo que Romanos enseña, no tiene la habilidad de subir una escalera. Y menciono todo esto porque el resto de la vida, como hijos de Dios, toda persona que piensa que este es el proceso de salvación, el resto de la vida va a pensar que todo lo que necesita es simplemente portarse bien. En inglés llamamos esto behavior modification. Mientras no me ponga tatuajes, mientras no me ponga un arete, ¿sí? O mientras no mientras no ande en el baile, mientras no, ¿sí me explico? Es esa actitud de lo cual en inglés llamamos self-righteousness. Es el tipo de persona que dice, hey, sí, yo subo rápido porque como yo no soy como ustedes. Yo soy diferente, ¿sí me explico? Es el tipo de persona que piensa que por su habilidad de subir la escalera, ahora Dios le debe a ella y más vale que a mí o a mis hijos no les pase nada malo. Es obvio que cuando este es nuestro evangelio es cuestión de tiempo, nos vamos a desilusionar de Dios y de la iglesia. Vamos a decir, no, hombre, esta es pura gente que yo por más que oro, yo por más que busco y mira cómo estamos. ¿Sí? ¿Han escuchado ese tipo de actitudes y pensamientos? Yo por más, sí, es un montón de hipócritas, eso no es cierto. Sí, el propósito de buscar a Cristo, basado en todo lo que hemos dicho, imagínense, sueñen conmigo con un matrimonio donde mi esposa o mi esposo vive el resto de la vida de esa manera. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, más vive ¿quién? Literalmente, si el resto de la vida pudiera yo ser miembro de una iglesia donde no es mi agenda personal, donde mis sentimientos no son fácilmente ofendidos, donde ahora mi idea preconcebida determina lo que deben de hacer los demás y especialmente el pastor, ¿verdad? Sí, escuchen lo que les voy a decir. La consejería matrimonial es llevar a dos personas de esta actitud a esta actitud. Eso es consejería matrimonial. E inclusive yo voy a argumentar para aquellos que están solteros, no los que quieren estar solteros, estoy hablando de los que están solteros. Si ustedes andan de novios con alguien así, no se quejen después de que se casaron con él porque quieren a alguien así. ¿Sí ven la diferencia? La iglesia local, la iglesia que Cristo está construyendo, está compuesta de hombres y mujeres así, donde simplemente somos literalmente un montón de ahogados. Eso es lo que somos. Y cuando Cristo nos tomó, ¿qué hizo Cristo? Nos dio
vida, no simplemente nos mejoró nuestra conducta, no simplemente dejamos de hacer, es importante que mejore nuestra conducta, pero al final de la historia es que pasamos no solamente de ser malos a ser buenos. No es que ahora sí somos fieles y ahora, no, el punto es que estábamos muertos. Y como estábamos muertos, Cristo nos dio vida, es lo que Cristo nos dio. Pero el punto de la historia es que la iglesia que Cristo está construyendo es la iglesia que se compone de gente muerta. Esa es la iglesia. Los matrimonios que honran a Dios están compuestos de hombres y mujeres que les caracteriza que no tanto el hecho de que se aman, y amarse es importante, pero es literalmente un hombre y una mujer que están muertos, en lugar de que queramos imponer nuestra propia agenda. Esta mañana quiero que concluyamos simplemente pensando en lo que el Evangelio enseña y lo que el Evangelio dice, porque aquí es donde nuestra negatividad es el producto de expectativas o expectaciones. La negatividad que tenemos es el producto de que pensamos que la competencia es quién sube más rápido la escalera, o mi escalera está más firme que la tuya porque yo voy a esta iglesia, no, porque tú no tienes escalera porque te portas mal, sí. Yo les invito a que cambiamos esas ideas preconcebidas a través de una relación con Él. Ahora, antes de orar, porque estamos ya por orar. Can we get the lights in the back, guys, please? Aquí es donde quiero que piensen por un momento en qué concluye nuestra conversación, porque esto no se los dije hace un momento. Fuimos a Vegas y obviamente la pasamos excelente, parte de ellos porque no llevábamos hijos, así es que Vegas sin hijos, excelente combinación. Fuimos al Grand Canyon. Increíble la experiencia. Pero ¿saben qué es lo que en mi persona lo hizo algo único en mi vida? No es solamente a donde fui, pero realmente lo que lo hizo especial. Can you guys show me the next slide, please? Lo que lo hizo especial al final de la historia es con quién lo hice. La experiencia de la iglesia tiene que estar basada en con quién lo hacemos. Es como el matrimonio. La experiencia de estar en una iglesia tiene que estar basada en con quién lo hacemos. Y desde ahorita se los pongo en claro. Si nuestra actitud es como los fariseos y saduceos, que buscamos a Jesús para que haga lo que yo pienso que debe de hacer. Si somos el tipo de personas que estamos en este lugar y somos como los discípulos, Cristo nos ha estado hablando y todavía no nos cae el 20 y pensamos que Cristo está hablando de los panes para comer y Cristo está hablando acerca de la doctrina de ellos, versículo 6. O tal vez estamos en este lugar y pensamos que el punto de la historia es simplemente que yo ya subí la escalera y ustedes no, porque yo ya estudié, porque yo oro, porque yo conozco la palabra de Dios y ustedes no la conocen. Si esa es nuestra actitud, lo que va a suceder es que en un momento dado nos vamos a enfocar en el viaje a Vegas, pero no en la persona con quien hacemos ese viaje. Nos vamos a enfocar en la experiencia del Grand Canyon, pero no en la experiencia de con quién fui al Grand Canyon. Lo que hizo la diferencia para mí en este viaje es la persona con quien lo hice. Lo que hace la diferencia de la iglesia de Cristo es Cristo. Y si esta mañana tú no conoces a Cristo, no va a ser en vano que vayas a una iglesia, pero te vas a enfocar en Vegas, te vas a enfocar y vas a celebrar el helicóptero, e inclusive, probablemente, van a enfocarse en la boda, no en el matrimonio. Van a pensar que lo más importante simplemente es no estar solo, por eso no me divorcio, porque no quiero estar solo el resto de la vida. ¿De veras? Es la persona con la cual construimos. Inclusive ustedes me han escuchado decir esto. El propósito del matrimonio no es el sentirnos enamorados el resto de la vida. El propósito del matrimonio es construir una vida juntos, una vida juntos. Tal vez eso es lo atractivo de los medios sociales, que en los medios sociales la gente sigue poniendo fotos que habla de cómo construyen la vida juntos. Es trágico cuando me toca ver algunos medios sociales y algunos perfiles que antes era la señora de ella, ahora se pone el apellido materno nada más, porque obviamente no funcionó esa relación. Entonces, lo mismo que expone esa vida juntos, también expone la fragmentación de ellos. ¿Sí me explico? Trabaja de dos maneras, pero esta mañana la invitación simplemente es que busquemos a la persona de Dios y le busquemos a Él por lo que